Bien amigos, pues en este vídeo te voy a enseñar cómo voy a hacer el buscador de los cursos para que se seleccionen solamente, se muestren solamente los que tú quieras ver. Por ejemplo, te muestro cómo funciona y después te explico cómo lo hago. Si marco web, pues se marcan solamente los cursos de web. Bueno, te digo que ya he introducido muchos cursos, no todos, pero algunos para tener datos, ¿no? Y comprobar que está funcionando. Si marco desktop, aquí tú ves que se seleccionan los de Java y C++. Si digo otros, pues el de Haskell. Y cuando digo todos, pues se me marcan todos los cursos, ¿no? Así que no hay distinción. Bien, ¿cómo he hecho esto? Pues te voy a explicar cómo. Actualizo y ahora no tendría que salir, ya no tendría que funcionar. ¿Ves que no funciona? Están siempre los mismos. Y al mismo tiempo, bueno, pues también ves que funciona lo del que se visualice cuál es el que se está posando encima para ser más intuitivo la experiencia de usuario. Te explico cómo he hecho el buscador. Aquí en este menú tengo cada LI, ¿no? Que es cada elemento, el enlace al buscador, ¿no? En estos enlaces, en el evento onClick, llamamos a la función search_course y ahí pues le pasamos el parámetro, ¿no? Si queremos buscar de cursos de tipo web, apps, desktop, others o all, ¿no? Están aquí todas las opciones. La cosa está en que los cursos que están aquí dentro de los articles, pues son de la clase aplicaciones, Android. Esta es de clase apps Android, esta de clase apps iOS y cada temática tiene una clase. Este de Haskell pues es de la clase others y este es web, es de la clase Visual Course. Estas son las clases que nos hemos creado para cuando hicimos el diseño determinar cuál iba a ser el iconito temático que tendría aquí cada uno de los cursos. Aquí ves que por ejemplo el de Haskell de others pues tiene el dibujo de Pac-Man, el de Responsive Design que es web pues tiene el dibujo del web, el icono temático. Entonces esto es lo que hicimos, las clases que estábamos utilizando para esas cosas. Aprovechándonos de esas mismas clases vamos a hacer el buscador, así que es tan sencillo como que aquí recordamos que le pasamos el parámetro del tipo de curso que estamos buscando y eso es lo que aquí vemos. La función search_courses tiene el parámetro type_course y aquí es donde pasamos qué curso queremos que se nos muestre. Bueno, pues es muy sencillo lo que vamos a hacer a continuación. Nos creamos una variable que se llame courses, ¿no? Y en esta variable vamos a filtrar todos los articles que tenemos aquí. Entonces, elements by tag name, y aquí vamos a decir que queremos filtrar todos los que sean del tipo article. Espero que esto lo pueden estar visualizando bien. Voy a subir así para asegurarme de que efectivamente es así. ¿Qué conseguimos cuando hago este get elements by tag name? Bueno, lo que estoy haciendo aquí es seleccionar todos los elementos que tiene la página que son de tipo article. ¿Por qué? Porque en realidad pues estos cursos se muestran en elementos article, en la etiqueta article, aquí lo ven, ¿no? Que solamente están estos artículos y solamente se utilizan los artículos para ello, así que pues es una muy buena forma de hacer el filtrado. Cuando yo hago esto y lo guardo todo en la variable courses, se me crea un array, puesto que hay más de un article, así que todos ellos se me van almacenando como array. Y ahora tengo que recorrer cada uno de estos elementos del array, así que me hago aquí mi bucle for y voy a decir que desde el elemento 0 hasta pues tantos elementos como tenga courses, el length, ahí está, pues ahí voy recorriendo y mientras tanto voy aumentando el iterador. Y ahora llegamos a la cuestión clave. Aquí tenemos que decir que si el tipo de curso que estamos buscando es igual al curso que tiene el elemento del array que estamos recorriendo, así que pongo aquí pues el class name. Si es exactamente igual, entonces lo que vamos a hacer es que ese elemento, el courses que estén en ese índice, le vamos a poner que el style, hay que poner primero style.display, se ponga en block, es decir, se muestre, y en caso contrario, pues le vamos a decir que se ponga, no quiero las llaves porque solamente hay una línea y no me gusta, así. En caso contrario, pues le decimos que se tiene que poner en display none y se oculte. Es tan sencillo como hacer eso, le cambiamos el display. Vamos a ver cómo funciona esto ahora, cuando yo aquí guardo y aquí actualizo, me vengo aquí y actualizo. Y ahora subo, si yo aquí le digo por ejemplo web, pues ahí van a ver. A ver. No me está funcionando. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, déjame revisar. Type course, course length. Está ahí puesto. Ah, perdón.
Este punto y coma va al final de la línea. Por eso. Aquí actualizo. Y cuando digo web, ahí ven, se me muestra el web. Ok. Cuando digo others, pues se me muestran los otros. Pero sin embargo, cuando digo todos, no hay ninguno de la clase todos. Entonces eso tengo que poner aquí, pues esa excepción. Así que voy a decir que si el tipo que se le está buscando es el tipo all, es el parámetro que le hemos pasado, entonces aquí voy a poner directamente que el display se lo ponga en block para asegurarnos de que se esté mostrando. Y de nuevo le quiero quitar esto. Vale. A ver. Cierro aquí. Sí, funciona. Ok, actualizo. Y ahora vemos aquí de nuevo si funciona. Si funciona, le doy a todos y se muestran todos. Perfecto. Tenemos un problema con las aplicaciones, con los apps. Y es muy sencillo, no existe ninguna clase, ningún artículo de la clase apps. Existe apps Android y apps iOS. Y aquí tenemos un problema. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que el tipo de curso no es que sea igual a la clase, sino a las primeras letras de esa clase, para que así coincidan. Es decir, cuando le pasemos un curso de tipo web, pues sí va a coincidir, porque las primeras letras van a ser web. Y cuando le pasemos un curso del tipo, una búsqueda de apps, de cursos de apps, también va a coincidir porque solamente va a buscar las primeras letras. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a decir que tipo de curso tiene que ser igual a el class name, pero la substring que vaya desde la posición 0 hasta la posición, ¿cuál? Pues hasta tantas letras como tengan lo que le hayamos pasado. Así que si, por ejemplo, web tiene 3 letras, pues 3 letras. Si es apps, que tiene 4 letras, pues hasta la posición cuarta de la cuarta letra. Vamos a ver ahora si funciona. Me vengo aquí, actualizo. Cuando le doy web funciona, cuando le doy desktop funciona y cuando le doy apps funciona. Perfecto, pues entonces ya está hecho el buscador. Y una vez que ya tenemos toda la funcionalidad creada, que ya tenemos la página responsive total con el contenido, que ya tenemos el buscador, ya está todo. Ya está toda la página principal. Así que lo que te voy a decir ahora es que, como a algunos quizás se les ha hecho un poco complicado porque he ido explicando todo muy rápido a nivel avanzado, el siguiente diseño de cómo va a quedar las páginas de cada uno de los vídeos, ese diseño que va a ser mucho más completo y ahí podremos ver más características de Responsive Design, lo voy a hacer mucho más sencillo, mucho más básico, explicando todo paso a paso de forma muy práctica y muy clara para ustedes. Así que los que no hayan terminado de entenderlo, pues ahí lo agarrarán, y los que hayan entendido los otros vídeos, en estos vídeos voy a dar muchos detalles que quizás no conozcan, pero que les hagan captar mucho mejor las bases. Así que atentos a los siguientes vídeos.